noticia. Ya estamos recibiendo en estudio a Pablo Gayani, quien es el futuro presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, un saludo a la audiencia. Bien, bueno, qué momento, ¿no? Estar en un lugar donde, bueno, la educación ha sido uno de los, no sé si caballitos de batalla, pero uno de los temas que ha sido recurrente en las últimas administraciones, diría, ¿no? Pero en esta administración, sobre todo desde el oficialismo y la oposición, ha estado en entredicho, entre otras cosas por la transformación educativa. ¿Cuáles van a ser algunas de las prioridades y las primeras acciones que se está pensando desde el CODICEN? Bueno, estamos en momentos de transición, de conformación de equipos. Uruguay, por suerte, tiene un conjunto importante de mujeres y hombres que están dispuestos a asumir tareas en materia de lo educativo, porque administrar lo educativo es una tarea de equipos, no es una tarea, digamos, únicamente de individuos. Es un organismo muy grande, muy complejo, digamos. Pensemos que tiene 3.000 sedes. Y además tenemos una serie de definiciones que el presidente Orsi ha sido como muy claro en hacia dónde se va lo educativo. La primera es priorizar aquellas cosas en las cuales hay acuerdos a nivel de la sociedad, de la ciudadanía, de los actores sociales, del sistema político. Porque esos acuerdos son los que permiten pensar lo educativo en el mediano plazo, digamos. No queremos cometer el error de pensar que los desafíos estructurales que tiene el Uruguay en materia educativa se resuelven en 5 años. ¿Cuáles son esos acuerdos, dice usted? Entonces, ahí hay un conjunto de cosas explicitadas que uno le pregunta a la ciudadanía o a cualquier actor del sistema político y están de acuerdo, digamos. Mayor cantidad de niñas y niños en primera infancia o mayor cantidad de propuestas con tiempo completo o extensión del tiempo pedagógico, o mejorar la inequidad de aprendizajes, digamos, porque en Uruguay en determinados tramos van todos, pero los niveles de logro entre los que más tienen y los que menos tienen son importantes, tienen diferencias importantes, la culminación del bachillerato, la generalización de lo terciario universitario descentralizadamente, ¿no? Este proceso que Uruguay ha iniciado ya hace unas décadas. En todas estas cosas estamos de acuerdo, en todas estas cosas tenemos desafíos importantes y requieren, ordenar lo presupuestal, es decir, darle recursos a esas líneas de acción, pero además ordenar las acciones de la administración para mover esos temas en términos de avanzar o en términos de ir intentando mitigar alguna de las peores cosas que esto tiene para la vida de nuestras niñas y niños y nuestros adolescentes. Si empezamos, por ejemplo, con la extensión del tiempo pedagógico, algo que sí ha sido reiterado y puesto como una de los objetivos. ¿Cómo sería? ¿En todos los niveles? ¿O sería solo estar pensando ampliar en algunos de tiempo completo, algunos institutos de tiempo completo? Bueno, ahí tenemos son más horas de clase, ¿no? Una serie de compromisos de campaña que implican más tiempo para aprender y jornadas más extensas, digamos. El compromiso es duplicar en el caso de primaria, que es cualquier cosa que sea duplicar en el sistema educativo es una apuesta muy importante. Y también lo mismo en lo que tiene que ver con el ciclo básico, así con los primeros. ¿Qué? La cantidad de estudiantes que acceden a propuestas de tiempo completo. Esto tiene que ver con las formas en cómo pensamos lo educativo, es decir, la escuela ya no es la maestra sola con un grupo, sino, hay educación física, hay una lengua extranjera, hay pensamiento computacional, hay arte. Es decir, necesitamos más tiempo para poder abordar los temas, los procesos de enseñanza, aprendizaje, digamos, que plantean los programas. Pero además el tiempo completo es algo que es clave para las familias en términos de sistema de cuidado. Es decir, si uno sabe que su hijo o su hija está en la escuela, todo ese horario, probablemente tenga más posibilidades para trabajar, para desarrollarse, para terminar de formarse. Pero son pocos las escuelas de tiempo completo en general. En realidad Uruguay ha ido aumentando, está en alrededor de 50.000 estudiantes de unas
capaz que 200 largas escuelas ya transformadas, tiene 1000 urbanas, es decir, vamos avanzando. En el periodo pasado, a pesar del acuerdo de las autoridades, que me consta, digamos, no se pudo avanzar mucho porque la transformación a tiempo completo requiere dos cosas: tener una silla, liberar una silla, porque digamos las escuelas de 2 turnos tienen un niño de mañana y otro de tarde, y requiere el presupuesto que se necesita para cubrir los costos salariales que vienen asociados, de alimentación, y en el recorte que hubo en materia educativa, eso ralentizó la cantidad de escuelas que se transformaban. Nosotros creemos que ahí se puede avanzar. El sistema educativo además tiene una oportunidad interesante en esto que en Uruguay hace 20 años nacían más de 50.000 niños, y nacen un poquito más de 30.000, es decir, que estamos teniendo menos niños que ingresan a estudiar, por lo tanto tenemos sillas que nos quedan libres desde el principio, así que hay un conjunto de posibilidades, compromisos de campaña y la apuesta, digamos, a que el próximo presupuesto financie esto. O sea que sería 100.000. Irían a 100.000. Sería 100.000 en el caso de primaria. Eso es con esa hipótesis estamos trabajando. Si llegamos a 100.000, fantástico. Si avanzamos hasta 90.000, también fantástico, porque esto implica que hay más familias que acceden a esto como cuidados y más niñas y niños que acceden a propuestas integrales en materia educativa. Bien, ¿y en el liceo qué iniciativas se van a trabajar para evitar el ausentismo escolar? Ahora que además tú sos director de la INED, el INED en diciembre presentó este informe de un 66%, creo que fue, de ausentismo escolar. En algunos casos es crónico, no solo en la escuela, estoy hablando también del liceo sobre todo, ¿no? Bueno, ahí lo que tenemos son datos muy claros de lo que sucede en primaria. En media tenemos algún problema, el Uruguay tiene algún problema, como reportar, tiene el monitor educativo de secundaria que reporta una serie de datos administrativos, pero hay un tema con las asistencias. Hay un tema con las asistencias porque el mundo adulto no se da cuenta o no valora lo que implica la inasistencia a la escuela, y por otro lado la pandemia eso afectó en todo el mundo, digamos. Entonces ahí lo que tenemos que ver es qué es lo que se está haciendo. Hubo acciones de las actuales autoridades, algunas tienen algún impacto positivo, es decir, mejora la asistencia, otras no, pero hay que trabajar en base a lo que funciona, no a lo que creemos que va a funcionar, y tenemos experiencia ya en algunos países del mundo que han logrado mejorar la inasistencia post-pandemia. ¿Cómo? Es un fenómeno complejo y tiene una batería de acciones, no es una sola, va desde cómo se trabaja esto a nivel de la opinión pública, es decir, que haya campañas masivas de difusión, de la importancia de asistir a la escuela, digamos. Esto es como si uno se está levantando todo el tiempo cuando está mirando una película y se va a hacer la pizza, poner la mozzarella, no sé qué. Bueno, el que no se levantó ve una película, el que se levantó ve otra película. El aprendizaje es lo mismo, es decir, la asiduidad, etcétera, y la protección de derechos que implica estar en la escuela o en el liceo, hacen que este tema sea un tema. Reino Unido implementó una batería que implica desde medidas de política social, protección social, transferencias, intervención de policía comunitaria, campañas públicas. Hay que tomar las cosas que tienen evidencia de que cambian eso y comenzarlo a colocar. Y después hay otras cosas que tenemos que mejorar en términos de cómo administramos algunas cosas. Hay un par de faltas de todos los niños del país que tienen que ver con que Uruguay garantiza su derecho a la salud. Es decir, la ida al pediatra por el carnet del niño o de la niña o por el carnet del adolescente es una vez por año, y la ida al dentista es una vez por año. Entonces, si esas dos cosas que son correctas coinciden con el horario lectivo, hay dos faltas, que es el 10%, digamos, de las faltas que están teniendo. Claro. Te quería plantear otro tema. El otro día, hablando con Elvia Pereira, que te va a acompañar con Carolina Payas al frente del CODICEN, ella hablaba de una de las prioridades era revitalizar o destacar, volver a dar confianza y jerarquizar el rol de los docentes, como que había estado como muy castigado. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Y qué repercusión puede tener en la educación, ¿no?
porque hablamos de que también, y te lo ato, son dos temas, pero terminar el bachillerato, pero también hablan de, bueno, de quiénes salen, cómo egresan del bachillerato, la calidad de lo que se les da. Bien, nosotros tenemos una perspectiva, digamos, con las dos compañeras que están nombradas para Codicen, donde lo clave de lo educativo no es lo que pasa, capaz que acá en el informativo o en las autoridades, sino que es lo que pasa en el aula concreta, en la comunidad concreta, en el barrio concreto. Y eso implica una serie de lugares de los profesionales de la educación, de las comunidades, de los estudiantes, de la familia, donde es importante, digamos, lo que allí acontece. Digamos, todos los recursos del sistema educativo tienen que ordenarse, porque ahí es donde ocurre el milagro, digamos, ahí es donde vos no faltás, ahí es donde aprendés un poco más. Entonces, confiar, dar espacios de participación, profesionalizar, apuntalar, apoyar el ejercicio de la docencia, es clave en el gobierno que se viene. Nosotros no estamos apostando a una lógica de discusión constante con los docentes. ¿Qué es lo que se producía ahora, decís? Y uno veía todos los días a las autoridades y a algunos, ¿no? Las autoridades todos los días los tortazos o con FENAPES o con las maestras de una escuela que leyeron un comunicado. Bueno, eso no, digamos. Nosotros tenemos que apostar a garantizar el derecho a la educación de niñas y niños, a hacerlo en los principios que Uruguay ha forjado durante un siglo en términos de laicidad, en términos de libertad de cátedra, en términos de digamos, formación de una ciudadanía que tenga un juicio crítico, pero eso exige que respetemos a los profesionales de la educación, les ofrecer espacios de formación, ofrecer espacios de participación, de producción, para abordar estos temas, digamos. La finalización del bachillerato es algo que se resuelve junto a los docentes. La inequidad de aprendizaje es algo que se resuelve junto a los docentes, no contra los docentes. Entonces, y nosotros creemos además que esto se da en un contexto donde las condiciones de vida de las infancias y las adolescencias se han deteriorado. El aumento de la pobreza infantil impacta sobre lo educativo, la sensación de inseguridad de los gurises y de las familias al ir a la institución educativa, a sentirse más inseguros adentro de la institución educativa. Es decir, hay un conjunto de cosas que capaz que no son, ¿no?, lo que uno puede ver como educativo, pero que afectan la cotidiana. Es más, hay investigaciones que dicen que los gurises caminan el doble para saltearse, para no pasar por lugares donde hay violencia letal, por lugares donde hay robo. Entonces, bueno, si tu agenda cotidiana implica pensar cómo hago para llegar a aquello que es donde tengo que ir, y eso implica caminar el doble, bueno, creo que tenemos algunas cosas que ajustar, y ahí es clave el respaldo a docentes, comunidades, estudiantes y familias. Bien cortito, porque tenemos que cerrar la transición. ¿Cómo sigue o cómo empieza? Bueno, en el día de mañana nos vamos a reunir con Virginia Cáceres, la presidenta de Codicen. A partir de ahí se dispara, digamos, todas las reuniones de transición, la solicitud de información. Esto es algo que además estuvo hablado con la presidenta, coincidía, el anuncio de Codicen coincidió con el inicio de la licencia, no íbamos a plantear cortar la licencia. Las autoridades están trabajando para el inicio de clases. Lo que vamos a preguntar son, primero, por los inicios de clase, que ahí va la vida de los gurises y el trabajo de los docentes y funcionarios, y después, bueno, cuáles son las otras cosas que quedan pendientes en términos financieros, en términos de política educativa, digamos, para prestar atención en la transición. ¿No ve inconveniente entonces en esa transición? Por ahora no vemos inconvenientes, vamos a ver lo que surja en la medida que empecemos a trabajar. Pablo Cayeni, muchísimas gracias.